Esto es Nostracast by Nostrabamos. Neoliberalismo para muecos. ¿Qué más, Lidio? ¿Cómo va todo? ¿Qué más pues? ¿Todo bien? No, hombre, todo bien. Lo siento media copa. No, suavemente. Hasta ahora comenzando. No, sí, para poder calentar la cabeza y hablar paja por acá. Sabroso. Bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos el primer invitado internacional a este podcast. Entonces quiero presentarles a Felipe Castro. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Un gusto y muchas gracias por la invitación al podcast. No, Felipe, a ti muchas gracias por aceptar la invitación. Y el siguiente invitado, que quizás de pronto para la audiencia de este podcast es mucho más conocido, el profesor Santiago San. Santiago, ¿cómo vas? Bien, hombre, Nostra, mucho gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y hola Felipe y hola Livio. Vale, yo te siento un poco guayabado, Santiago. Espero que eso no afecte tu rendimiento hoy. No, al contrario, todo lo contrario. Bueno, listo. Pues antes de iniciar con el tema de esta sesión, quisiera de pronto que Felipe hiciera una pequeña presentación. ¿Quién es Felipe Castro? ¿Qué hace Felipe? ¿Qué estudió Felipe? Cuéntanos. Sí, vale. A ver, ¿cómo me presento? No me gustan mucho las etiquetas, pero vamos, para que la gente que me escucha me conozca más. A ver, yo estudié Derecho, soy licenciado en Derecho por la Universidad Finisterre en Chile, que queda en Santiago, y estudié un máster en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que terminé este año. De hecho, vengo llegando hace aproximadamente un poco más de 2 meses a Chile. Me perdí el estallido social que pasó acá, de lo que vamos a hablar quizás posteriormente, etcétera. Lo vi desde afuera, pero sí llegué justo para el debate constitucional que se está viviendo. Bueno, súper interesante. Y la misma pregunta para Santiago. ¿Quién es Santiago? O sea, Santiago, profesor de universidad, tenemos la misma especialidad Felipe y yo. Eh, Soy doctor del Derecho en Análisis Económico del Derecho de Bucerius Law School en Hamburgo. Eh, y me muevo justamente es en el mundo académico, por lo menos hasta ahora, pues hasta que no me llegue la carta, ahí seguiré. Ah, bueno. Sí, vivo en Colombia que hace unos 5 años, si no estoy mal, en Cali, soy digamos, del grupo de libertarios caleños, y le decía ahorita a Felipe que yo soy chileno adoptado, porque, digamos, gran parte de mis amigos en Alemania eran chilenos, hasta el punto pues que ya empecé a hablar como ellos y demás, y a tomar como ellos. Y te advierto, Felipe, algo de COA entiendo. Ya. Algo mucho, muy poco, pero si me hablan en COA, creo que alcanzo a entender. Bueno, pero Santiago, la pregunta es ¿pisco o aguardiente? Pues depende, weón. O sea, si el aguardiente es blanco del valle, creo que es el único, y no sé por qué, pero creo que es el único como que me entra ahí con amabilidad, pero no soy muy aguardientero. Sí lo fui en la universidad, pero hoy en día ya no. Soy mucho más pisquero en ese sentido. ¿Y Felipe? No, yo soy más de vino, vino todo el fin de semana. No, hombre, un tipo elegante. Esa pregunta sí me toca hacerse el alivio que es el sommelier acá. Pues yo voy a ¿Pero qué repetir toma o qué? una frase que dijo un amigo mío alemán hace un tiempo. Wine is for pussies. Depende del vino, depende del vino. Bueno, listo, señores. No, un placer tenerlos acá. Entonces, pues vamos con la primera pregunta de la sesión, que se la quiero hacer a Felipe, y puede sonar un poco amplia, pero creo que es importante, sobre todo para la audiencia colombiana, que puedas hacernos de pronto un contexto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en Chile? ¿Por, por qué llegamos hasta este punto? ¿Dónde surge todo este tema? Bueno, en realidad la pregunta es amplia, pero voy a tratar de ser un poco sintético con mis ideas. Bueno, todo el tema del proceso constituyente, y perdón que se me salga algún chilenismo en el momento que vayamos comentando, nace a partir de lo que se denominó como un estallido social, que fueron una serie de protestas, que también creo que ocurrió en Colombia, por lo que vi en algún momento, que ocurrió en parte de Europa, por ciertos grupos que demandaban principalmente
un estado de bienestar, como crítica al modelo, entre comillas, neoliberal, como se le ha denominado en Chile. Y a partir de ello, en el caos, en los actos de violencia, los partidos políticos tuvieron que sacarle una crisis institucional porque estaban quemando el país completo. Las estaciones de Metro Santiago quemaron varias. Entonces, de allí sale como solución entregar la Constitución, podría decirse de alguna manera, del 80, que si quieres después profundizo un poco más allá, e iniciar un proceso constituyente para canalizar, entre comillas, lo que son las demandas sociales por problemas de desigualdad principalmente, que es lo que se comenta al menos en Chile. Y también se ve un poco desde el extranjero. Y a partir de ello, bueno, el proceso se canalizó, se llamaba plebiscito en abril, pero por temas de COVID-19 se tuvo que postergar para ahora octubre, 25 de octubre, que ganó el apruebo, el sí a una nueva constitución por casi un 80%. Entonces el debate está puesto allí, o sea, es algo que todos sabemos que sí o sí se iba a dar, y ahora queda esperar las ideas, sobre todo, que ideas hemos visto pocas y hemos visto muchas caras en realidad. Bueno, súper interesante. Y pregunta para Santiago, ¿qué relación tienen esas protestas que se dieron en Chile el año pasado con las que también tuvimos en Colombia, más o menos en octubre y noviembre? ¿Tienen alguna relación? ¿No tienen ninguna relación? ¿O de pronto más bien existe algún vínculo con respecto a lo que solicitaban estos grupos? No sé qué opinión tienes. A ver, si tienen relación, lamentablemente creo que solamente es, o digamos, es fundamentalmente una cronológica. Ambos grupos están de alguna forma en sintonía como con la altura de los tiempos. Se está pidiendo más Estado, es decir, en ese sentido se está pidiendo cada vez que se reste acción al mercado a la hora de decidir qué se va a producir, en qué medida se va a producir, para quién se va a producir y en qué momento se va a producir. Obviamente ante un profundísimo grado de ignorancia en educación académica y económica particularmente. Pero creo que de alguna forma, no sé a qué se deba realmente, no podría, digamos, argumentar a qué se deba, pero digamos, lo vociferante ha tenido mucho más éxito en Chile y ha logrado justamente eso. Es decir, y es algo bastante curioso y paradójico, pero entendible. Supuestamente una constitución surge en el seno del liberalismo clásico como, es más, uno de los pilares, pues, digamos, de someter al Estado al derecho, con la muy ingenua idea, a mi parecer, de que al Estado se le puede limitar por el derecho. Y el principal dique de esa limitación al Estado, a la acción del Estado, será una constitución. Es decir, nace como un límite al Estado, pero hoy en día nosotros vemos como, pues es todo lo contrario. Es decir, gran parte de, o mejor dicho, cualquier intento exitoso de ampliar la acción del Estado y por ende de restárselo al mercado y, digamos, a la libertad y a la capacidad del mercado de coordinar la asignación de recursos, se logra desde la luz de una constitución y, digamos, con la sanción jurídica y hasta moral que, digamos, resulta de una constitución. Si la constitución no ha sido, y ese es el caso justamente lo que ha pasado, lo que está a punto de lamentablemente pasar en Chile, es decir, no, creo que podemos descontar fuertemente la probabilidad de que va a tener, digamos, un resultado distinto a que la constitución lo que va a hacer es ampliar la acción del Estado. Yo realmente no sé, no me siento como tan cómodo discutiendo a la hora de digamos, esta discusión y es qué tan rápido va a suceder eso en Colombia, pero claramente esa es la intención. O sea, detrás de toda protesta social es básicamente una petición vociferante, totalmente desinformada, infantil, de que el Estado nos tiene que dar todo. Y es haber transformado ese límite que nace en el seno del liberalismo clásico como un limitante del poder estatal a básicamente una compuerta que desborda por completo al poder estatal, con una premisa, o digamos, con un punto de partida bastante, digamos, desafiante del sentido común, y es el siguiente. Si a través de una constitución, y según lo que he podido averiguar, y creo que Felipe nos lo está o sea, lo que se quiere en Chile, lamentablemente, es abandonar, digamos, el más cercano coqueteo que ha habido, no solamente por limitar el Estado, sino también por darle acción al mercado, campo de acción al mercado. Lo que se quiere es llegar al retroceso que llegamos nosotros con la Constitución del 91, y es un Estado social de derecho. O sea, no solamente es un Estado limitado por el derecho,
sino que, digamos, va a tener que socializar más factores de producción, la propiedad de más factores de producción para quitarle campo al mercado y que el Estado cada vez tome en sus manos la decisión de qué se debe hacer. Y básicamente entonces sería, lamentablemente para Chile, como ya lo fue para Colombia en el 91, pues un retroceso. Es decir, un desbordamiento del poder del Estado. No ha, digamos, en Colombia no ha parado ese desbordamiento. O sea, lo que ha hecho la Constitución 91, desde el 91 es crecer hasta, creo que la estadística, si no mal recuerdo, hasta el 2010 el gasto público desde el 91 se había subido casi que al 24% del PIB, lo cual es muchísimo. Para resumir, entonces mi punto sería, buscan exactamente lo mismo. No sé con qué grado de velocidad se va a lograr aquí en Colombia que se amplíe aún más el Estado social de derecho. Y lamentablemente, como veo también en el caso de Chile, por lo que nos está diciendo Felipe, pues en Colombia no hay ninguna voz sensata que diga, oiga, digamos, no es recomendable en lo más mínimo pasarle más cosas al Estado. Ya está suficientemente grande, no debería ser tan grande, y cada vez el Estado, entre más grande sea, pues comete cada vez más errores y promete tener acceso a través de derechos que se fundamentan en necesidad, y las necesidades son ilimitadas, sobre cosas que son por definición escasas, es decir, los medios. Tenemos necesidades infinitas sobre cosas que no nos alcanzan para todos. Y el resultado último, digamos que la reducción al absurdo de este argumento va a ser justamente un retroceso a un proceso de descivilización, por así decirlo, cuando no nos va a quedar absolutamente nada. La diferencia entonces, me atrevo a decir, es de velocidad. Ok, bueno, interesante postura. No obstante, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, en el sentido en que, por supuesto, hay algo siempre de razón en este tipo de estallidos, ¿sí? Es decir, la clase política algo tuvo que haber estado haciendo mal para permitir que esto llegara hasta donde llegó en Chile. Claro. Y en ese sentido, ¿qué autocrítica se puede hacer la clase política que bien puede no ser de derecha, ¿sí? Pero sí es tildada de derecha? Sin embargo, algo tuvo que haber estado haciendo mal todo este tiempo para que esto se fuera acumulando y tengamos pues lo que tuvimos hace unas semanas. ¿Qué opinas de eso, Felipe? Sí, mira, en verdad interesante el punto que tocas porque quería referirme a ello, porque acá hay un problema transversal de la clase política en esto. Porque nosotros cuando vemos que existen manifestaciones sociales de esta índole, como existió en Chile, como existió en distintos países, estas son inorgánicas generalmente. Siempre hay un grupito organizado que se encarga de hacer destrozos, pero inorgánica. Entonces no tiene ningún cauce. Y los encargados de dar ese cauce, al menos desde la teoría, son los partidos políticos. Pero no obstante, acá la clase política, si la queremos llamar así, tiene una responsabilidad compartida tanto los sectores de izquierda, centroizquierda, que avalaron hasta el día de hoy que fue lo que fue la protesta, como también la supuesta derecha que está actualmente en el poder, lo que se autodenomina como derecha. Y te voy a explicar por una sencilla razón, porque la responsabilidad de la centroizquierda en Chile, porque la centroizquierda, por si no sabían, gobernó en Chile desde el regreso a la democracia en el 89 hasta el 2010, gobernó, es decir, 20 años, después retornó por 4 años más, etcétera, instauró un modelo de desarrollo económico-social que llevó a Chile a ser un país líder en Latinoamérica. O sea, uno ve cualquier tipo de gráfico o índice, el Producto Interno Bruto, el índice de desarrollo humano, Chile estaba a la cabeza. No obstante ello, después de las protestas, cuando la gente se quejaba por temas de desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, la clase política que lideró ese proceso de desarrollo económico, a través, como decía Santiago, también de darle un espacio, un margen al mercado por sobre el Estado para desarrollarse, no defendió su propio modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La clase política no fue capaz de hacerse cargo del crío, como se dice en Chile, de la guagua, del bebé en el fondo, que parió, y le dio la razón a esta masa inorgánica. La derecha, por otro lado, que actualmente estaba en el gobierno, pecó de tecnocrática, si le podemos decir así. No supo tener un discurso político coherente con la idea de la libertad, con la idea del mercado, porque fueron torpezas prácticamente y lo digo con todo respeto, fueron torpezas comunicacionales del presidente como de su gabinete.
cuando en Chile ya existía, por ejemplo, ciertos malestares sociales que veíamos en redes sociales, porque en redes sociales explotan casi todo este tipo de cosas y se aumentan, se amplifican, la gente se quejaba por lo caro que era, por ejemplo, el pasaje del metro, que fue lo que gatilló en el fondo las protestas. Y viene el ministro de Economía sosteniendo, bueno, si las personas encuentran caro el metro, que se levanten más temprano y aprovechen la tarifa reducida. O sea, es como ponerle una bofetada a la gente. Luego sale el ministro de Hacienda, bajaron las flores, entonces si quieren comprar algo, compren flores. Cuando pasó este tema del estallido, el presidente de la República estaba comiendo pizza en un restaurante mientras todo Chile se quemaba. Entonces, como digo, acá hay responsabilidades compartidas por una clase política que creó una clase media emergente en Chile que antes no existía. O sea, para todos los que nos estén escuchando, para ustedes mismos, insisto, vuelvo con este punto a modo de resumir mi idea. Chile antes de los 90 era un país que económicamente y en materia de desarrollo social no existía. No existía. Si hoy no existe, antes no existía más. Pero se creó una clase media emergente, se crearon recursos, la pobreza disminuyó de forma abismal, el Producto Interno Bruto per cápita subió, etc. Nadie fue capaz de defender la idea de mercado que llevaron a eso. Entonces, en el fondo, se entregó el país a ciertos grupos, como dijo Santiago, vociferante, a la voz de la calle quien grita más, en definitiva, y para parar la violencia lo que se tuvo que hacer fue hipotecar una constitución que efectivamente, parafraseando a Santiago, le dio a Chile los primeros intentos de tener una sociedad de mercado por sobre una sociedad de Estado. Ok. En este podcast siempre hemos defendido una postura y es que por lo menos en Colombia no hay derecha como tal. Lo que tenemos es una, una izquierda multicolor en donde lo que se denomina derecha simplemente es una izquierda antisubversiva y el resto de la izquierda que, digamos, le da una mayor o menor participación al Estado. Pero en general creemos que no hay una derecha como tal, no hay un grupo político que de verdad se ponga la camiseta y lleve estas banderas y hable de libertad y demás. Eh, no sé entonces qué opine Lidio sobre la misma pregunta. ¿Qué errores ha cometido la clase política o lo que aquí se llama derecha para permitir que, por ejemplo, un personaje tan nefasto como Gustavo Petro llegue a sacar la cantidad de votos que sacó en las elecciones de 2018 y que siga siendo un contendiente muy importante para las elecciones que vienen en 2022? Pues, a ver, perros y hueputas. No, a ver, en resumen, es que yo siempre tengo la misma opinión en cuanto a eso. A ver, es que yo soy fan de la izquierda. ¿En qué sentido? Es que la izquierda tiene razón y es políticamente astuta, es que son unos zorros y la derecha es bruta y tienen toda la razón, es bruta, bruta, bruta y estúpida. De acuerdo. ¿Por qué? Porque es que está bien, los teóricos liberales han tumbado el socialismo en libros, en papers, hay noveles, hay escuelas, hay lo que tú quieras. Pero ya cuando los hijos de puta políticos de derecha están en el poder, solo meten las malditas patas. Es que no atinan una, no le conectan al pueblo con absolutamente nada. Entonces, si Chile estuvo bien, fue porque esos militares, que por esencia los militares son brutos en todas partes, pues tuvieron como la inteligencia de dejarse asesorar de los economistas estos de los de Chicago y dejaron que las cosas pues estuvieran bien manejadas. Pero una vez se murió el gran Pinochet, ya eso quedó a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos no saben, la derecha no sabe defender, porque es que yo creo que es que son ignorantes. Ellos mismos son unos gamonales políticos que o sea, la derecha latinoamericana existe es como por milagro, diría yo, porque es una cosa casi que estética. O sea, ser de derecha, no sé Europa, pues porque yo soy una persona con muy poco mundo, pero por lo menos lo que uno ve por aquí en el barrio, en Latinoamérica, esos son unos valores estéticos como de la familia, del crucifijo, del agua bendita. En Colombia es casi que eso se asocia con tener caballos, pues, o sea, que ser de derecha es como tener caballos y montar a caballo, y saber montar a caballo, casi que eso es como ser de derecha aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una generación
varias generaciones que han pasado por universidades, que ya tienen hábitos de lectura, que se culturizan. Y claro, entonces cuando la gente se culturiza, todos sabemos que la mayoría de la literatura, como lo decía Ludwig von Mises, son homilías socialistas. Eso lo dice en el libro La mentalidad anticapitalista. Es que la izquierda es brillante, es que tienen artistas, tienen literatos. Chile produce que Ilapu, que Los Prisioneros, la CEPAL está allá, Y la Payún. Chile tiene que a Manfred Max Neef, bueno, son un montón de intelectuales de izquierda que les colonizaron la mentalidad del país. Yo veo muy grave la situación de Chile y se los digo de una vez, si no dan un golpe de Estado, eso va feo, eso huele muy feo. Pero, Lidio, ¿qué diablos esperas de la derecha? O sea, porque es que, digamos que veo que toda la discusión está predicada por lo siguiente. O sea, hay una clara diferencia entre derecha e izquierda. Es más, hasta Nostra está diciendo, de hecho, Nostra participa de lo que está diciendo Lidio, es que hay una derecha y es bruta. Pero entonces, digamos que subyace a toda la discusión que existiría una diferencia de naturaleza entre la izquierda y la derecha. Preguntémonos lo siguiente, y esto, digamos, yo lo discuto de pronto no particularmente en clase, pero sí, digamos, con mis estudiantes en otros espacios. ¿Cuál es la bendita diferencia a la hora de la verdad entre digamos, cuál es digamos, la personalidad más importante de la derecha en Colombia? Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? O sea, digamos que todo el mundo considera a Álvaro Uribe Vélez como el epítome de la derecha colombiana. ¿Y quién sería entonces el epítome de la izquierda colombiana? Gustavo Petro. ¿Cuál es la diferencia entre este par de personajes a la hora de la verdad? A la hora de la verdad, ¿cuál es la diferencia? O pensemos más bien, digamos, ¿qué tipo de diferencia hay entre los dos? Los dos están de acuerdo en que el Estado es importantísimo. Los dos están de acuerdo en que el Estado tiene que gastar. Los dos están de acuerdo en que hay cosas que el mercado no hace bien. Las diferencias son diferencias. No, la diferencia, Lidio, discúlpame que te interrumpa, pues, pero la única diferencia a la hora de la verdad es de grado. Pero Álvaro Uribe, o sea, la derecha colombiana, ¿qué es? Socialismo puro y duro. Me quitaste la palabra, son diferencias de grado. No, es que no hay diferencia alguna. O sea, si la diferencia es de grado, no hay ninguna diferencia. Es decir, ¿cuál es la diferencia, digamos, de lo que quiere lograr la Constitución colombiana, como una Constitución que organiza el Estado colombiano como un Estado social de derecho, y el resultado venezolano? De grado y de velocidad, porque a la hora de la verdad es la misma. Y de la misma forma, ¿cuál es la diferencia entre Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez? De velocidad. O sea, finalmente, de nuevo, ¿están en desacuerdo en lo fundamental? No. Es más, los dos, digamos, muestran siempre una profunda e infundada desconfianza por el mercado, por la capacidad que tiene el mercado a partir de la información que transmiten los precios de saber mejor que cualquier mente singular qué se debe hacer con los recursos, incluido qué se debe hacer con los recursos para producir el servicio de seguridad. Entonces, digamos, me llama la atención la discusión, pues, como la derecha colombiana. ¿Cuál es la derecha colombiana? A la hora de la verdad, la única derecha que uno podría identificar en el mundo occidental, digamos, en nuestro tiempo, por así decirlo, es lo que Rothbard llamaba the old right. O sea, la derecha, digamos, que se opuso al New Deal en los Estados Unidos. Ahora, también había una diferencia entre esas personas de grado con, digamos, los socialistas en Estados Unidos. En ese momento, la derecha en Estados Unidos pues tenía, digamos, una clarísima desconfianza del Estado para gastar plata. Y ese era, digamos que el punto decisivo para ponerse el New Deal. Aquí la derecha tiene desconfianza del Estado para gastar plata. Estoy de acuerdo. En lo más mínimo. En lo más mínimo. De hecho, le ponen toda su fe al Estado. Si uno le pregunta supuestamente, o sea, es que a mí me llama la atención esto. A mí me han puesto por alguna extraña razón, no entiendo todavía por qué, como hablar con gente del Centro Democrático, ¿cuál es, digamos, su diferencia fundamental con el Polo Democrático? De pronto hablarán mejor, de pronto, como dice Lidio, han ido a ciertas universidades que las demás no, pero ¿a estudiar qué? La misma chimbada, la misma joda, la misma idea de que hay cosas que el mercado no puede hacer. ¿Cuáles son? Cada vez son menos las que puede hacer el mercado. Hay una profundísima desconfianza. Y estamos hablando, o sea, si vamos a ponerle cara a la supuesta derecha colombiana, serían personajes como, qué sé yo, este abogado Francisco Reyes Villamizar, los que están en las superintendencias, pues todos los boiquiapretados que están ahí diciendo, no, sí, el mercado es buenísimo, pero para esto no lo voy a regular.
Supuestamente son los defensores del capitalismo en Colombia. Pues valiente pendejada. Valiente pendejada. Porque si eso es mercado, ¿cuál es la diferencia entre ese mercado y la noción que tiene, digamos, el mercado en Venezuela? A la luz de la Constitución venezolana. Y no paremos ahí. La mexicana, lo que está a punto de convertirse en la chilena, la misma joda. La misma joda. Mejor dicho, si vamos a hacer una diferencia, Nostra, me permitiría, o sea, digamos, si yo la fuera a hacer, yo no haría una diferencia entre derecha e izquierda. Yo haría una diferencia entre aquellos que entienden y comprenden en toda su extensión la idea de la libertad, desde como principio ético y como defendible económicamente, y los que no. Mejor dicho, la pelea, y en eso insisto yo, es con el Estado. La pelea es justamente, o digamos, se fundamenta en una muy sana desconfianza, digamos, subyacente a esto, digamos, una certeza de que el Estado no hace absolutamente nada bien. Y que por otro lado es imposible y quimérico limitarlo, y mucho menos con una constitución. Pero Felipe, me gustaría de pronto que también nos ayudaras a dar un poquito de contexto de este mismo debate en Chile. Sabemos que, por ejemplo, hay figuras en Chile que de alguna manera se catalogan de derecha, pero tú estás también de acuerdo en que la derecha en Chile tiene las mismas falencias que Santiago resalta de la, entre comillas, derecha colombiana. ¿Cómo es ese espectro político en Chile? Claro, de hecho, a ver, en este caso yo estoy de acuerdo con Santiago en que la distinción fundamental entre lo que es derecha e izquierda en nuestros tiempos no aplican, sino que la distinción fundamental yace en las personas que creen en la libertad, pero en la libertad en todo el sentido de la palabra, como concepto, y las personas que no creen en la libertad son escépticos con el mercado y justifican el Estado de una u otra manera y su intervencionismo. Eso mismo pasa en Chile, y eso mismo dije en mi intervención anterior. ¿Por qué? Porque en Chile efectivamente tenemos la izquierda por un lado, quizás diga la izquierda más radical, la izquierda socialdemócrata, etcétera, todas esas distinciones académicas que se puedan hacer, pero tenemos una derecha que es una derecha, entre comillas, como se le denomina, conservadora y que también es proteccionista. Que te mete el Estado acá, te mete el Estado allá, te mete el Estado en la cama, te mete el Estado con lo que te fumas, si es que hay que intervenir la economía, también te interviene la economía, con impuestos, etcétera. ¿Por qué? Porque es una derecha que no cree en la libertad. Es una derecha que cree, al igual que la izquierda, que sus valores colectivos los pueden imponer a todos los individuos a través de documentos legales. Y en el fondo, a ver, eh, la ley en definitiva solamente tinta sobre papel. Y eso es lo que la gente no entiende en Chile. ¿Por qué? Porque la gente cuando le venden la nueva constitución, tanto sectores como la llamada derecha como sectores de la izquierda piensan que esto le va a solucionar la vida. Que una nueva constitución el día de mañana lo va a hacer tener mejor pensiones, mejor salud, que en el fondo, a ver, yo creo que esta weá, y no sé si esa palabra me la entiende Santiago, que es que Ya, se pues discute claro, ya palpico, claro, weón. claro, que esta weá en el fondo se discute en todos los países latinoamericanos, que todos los países latinoamericanos, y sobre todo la izquierda, lo que hace es que, no, es que en Finlandia pasa esto, es que en Nueva Zelanda pasa eso. Nosotros no somos Nueva Zelanda, nosotros no somos finlandeses, tenemos realidades económicas sumamente distintas y culturales. Acá, por ejemplo, insisto, no existe un proyecto político colectivo de derecha liberal, no existe un proyecto colectivo de libertad, no existe en Chile. Qué pena te ¿Cuál es interrumpo, una? Felipe, Sí, discúlpame el sí. atrevimiento, pero ya que estás hablando de esto, solamente digo, la libertad, al menos si en mi era, y obviamente en la tuya, nunca ha sido un discurso preponderante. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, pero claro, por eso te digo, o sea, si acá, a ver, en el lenguaje de los cientistas políticos, si nos metemos en un clivaje, como se llama acá, de discusiones en que siempre se pelea la izquierda con la derecha, es que la izquierda en el fondo quiere más Estado para supuestamente redistribuir, generar igualdad material y todo ese cuento que nosotros ya conocemos acá en este podcast, y por otro lado la derecha que te vende no ideas de mercado. Insisto, si el problema en Chile fue porque tenemos una clase política e intelectual, y aquí yo me ciño a lo que dijo Lidio, que ha sido incapaz de defender las ideas de la libertad y las ideas del mercado como empíricamente impulsoras del proyecto de desarrollo económico social más exitoso de Latinoamérica en los últimos años. Fue incapaz. Entonces, ¿quién habla de libertad? Nadie.
Acá en Chile nadie habla de libertad. Existen ciertos agentes individuales que sí, como yo, por ejemplo, u otros académicos que intentan meter la voz en ello, pero como no hay un proyecto colectivo que defienda la libertad y el mercado, son voces que se las lleva el viento en definitiva. Y Y, gana la y, idea totalizante. y lo peor, Felipe, disculpa, no sé si acabaste y podría Sí, ya... sí, acabé, sí, Y dale. lo peor es que si cualquier brote en el discurso de la libertad, el peor fuego que recibe es fuego amigo. También, Es pues. decir, en el sentido en que por lo menos, digamos, ya que vos y yo trabajamos en análisis económico del derecho, yo trato de hacer análisis económico del derecho desde un punto de vista austriaco y entonces obviamente, digamos, mi tradición es esa. En el momento que uno empieza a hablar del mercado, uno supuestamente le han presentado otro profesor que es amigo del mercado, pero inmediatamente empieza a decir, pero el mercado falla. Es decir, yo ya sé qué es lo que tiene que hacer el mercado. Y como el mercado a veces no hace lo mismo, regulémoslo. Ese es el fuego, es el peor fuego que uno puede recibir. Claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo no soy de tu misma escuela, yo soy más de Chicago, me gusta más la escuela de Chicago, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, a ver, en Introducción a la Economía, que le pasan a los estudiantes de Ciencias Sociales o de la propia carrera de Economía, como tú dices, siempre se habla de las fallas del mercado. Y en la opinión pública siempre se habla de las fallas del mercado. Pero ¿quién habla de las fallas del Estado? ¿Quién habla de las fallas del sector público? Nadie habla de las fallas del Estado. Cuando las fallas del Estado están empíricamente en el fondo, en el papel, que existen. Por ejemplo, los monopolios, ¿por qué surgen? Los monopolios surgen, ¿por qué? Por la misma intervención del Estado, con barreras de entrada, con restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá en Chile, lamentablemente, ha existido una desconfianza en el mercado, una desconfianza en la libertad individual para emprender, esta es mi idea fuerza, y perdón que sea tan reiterativo con ello, que son las ideas que llevaron a Chile ser el país más exitoso económicamente y socialmente en Latinoamérica en los últimos años, por un discurso que viene de España, que viene de Italia, que viene de Francia, en pos de la igualdad material, que lamentablemente nos puede llevar al despeñadero. Si la deuda pública ya por el COVID ha aumentado significativamente en Chile, hay gente en definitiva que cree que poniendo en una constitución que todas las personas tienen derecho a ser felices, todo el día de mañana vamos a amanecer felices. O no sé, para dar un ejemplo, no sé, todas las personas tienen derecho a comer un croissant de desayuno. Creen que por eso todos van a estar amaneciendo comiendo un croissant. Y no es así. Si la Constitución lo que persigue es el propósito antimonopólico de la separación de poderes. Pero lamentablemente, por vertientes como el neoconstitucionalismo, vertientes constitucionalistas de izquierda, estamos viendo que en el fondo se cree que la Constitución es una lista de supermercado que viene a resolver los problemas de toda la gente cuando no es así. Estás escuchando Nostracast by Nostra Vamos. Ok, pero entonces, si mal no les leo y ustedes me corregirán, el tema entonces creo que fue cultural. Entonces me gustaría voltearles la pregunta. Ya tocamos qué hizo mal la derecha, entre comillas derecha, ¿sí? Pero ahora les quiero preguntar, y comienzo por Lidio, ¿qué ha hecho entonces también la izquierda? Que logró incluso invisibilizar los logros, los evidentes logros en términos de pobreza, en términos de indicadores de desarrollo humano, en todo tipo de índices y demás, logró de alguna manera borrarlo, sacarlo de la discusión y, e imponer, digamos, su agenda completamente, la agenda en el tema público, en la arena pública. ¿Qué hizo o qué ha hecho bien la izquierda, Lidio? Bueno, pues yo lo voy a decir como ex socialdemócrata que era, pues yo creía que, o sea, yo nunca llegué a ser de izquierda realmente, pero era un socialdemócrata convencido. Y cuando uno era socialdemócrata convencido, pues estaba más de acuerdo con mucha más gente de izquierda que liberales, aunque era difícil encontrarlos hace tiempo. O sea, el liberalismo se ha puesto de moda hace por ahí 5 años apenas, pero incluso en Internet era difícil encontrar cosas. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que yo estaba suscrito a toda la prensa económica hace unos años, hace unos 10 años, cuando era más pelado. Y siempre el discurso económico es que los ministros de Hacienda pues son casi que figuras, símbolos sexuales pues, y en Colombia lo vemos, o sea, los 4 o 5 economistas más famosos de Colombia, eso todo el mundo, eso tienen orgasmos con ellos, eso les piden casi que sexo de frente pues, esos son unos sex symbols que lo han hecho todo bien, eso no tienen ningún error, eso
los planes son perfectos, los modelos que tenemos son perfectos, todo es perfecto, simplemente hay que corregir la corrupción. Entonces hay un montón de debates malos y para mí la izquierda lo ha hecho bien en todos los sentidos porque es que la izquierda es astuta políticamente. Ya sería un debate bizantino saber si la izquierda entiende bien. A ver, hay muchos tipos de izquierda también, pero en lo fundamental, la izquierda es más inteligente políticamente, o sea, sabe captar a las masas y les habla claramente. Cuando uno escucha a un economista liberal hablar, sale con una cifra, con un número decimal, ya ahí empieza mal. En vez de decir una palabra, en vez de decir imprimir billetes, dicen emisión de masa monetaria. Entonces ya ahí se desconecta el pueblo. Uno dice un hijo de putazo, ay, se asustan. Entonces ya empiezan a hablar mal de mí por ahí en Twitter, que es que esto es un gamín, que ya no sé qué. Y la izquierda, ¿qué hace? Trabajo social hablándole al pueblo de frente y conecta. Entonces el tema, ¿cuál es? Que es que la derecha, aparte de la bruta, la que es inteligente es muy ingenua y es muy boba y todo le da pena y todo le da miedo y eso quiere tener amiguitos y les gusta, sí, la lisonja, sobar chaquetas y la merculo. Eso es lo que le gusta a la derecha inteligente. Entonces, claro, la izquierda se la gana toda porque ellos hacen trabajo con el pueblo y le tocan el corazón al pueblo. Es que ellos se ensucian, ellos lo hacen bien. Políticamente son astutos. Ya el tema teórico, todos sabemos, sí, que está mal, que la teoría del valor trabajo está mal, que todo eso ya lo sabemos. Ya nosotros deberíamos empezar a hablar, es que tiene que hacer la maldita derecha para que le gane a la izquierda. Y lo primero, pensaría yo, es meterle mano a la educación, porque ahí es donde se perdió. O sea, el tema para mí más importante de Chile, se dejaron ganar en la educación. Todos los goles se lo meten en la educación, porque la educación ahí es donde se adoctrina. Ahí. Sí, yo estaría de acuerdo con Lidio y de hecho es curioso porque tenemos el mismo argumento y si fuera yo a contestar la pregunta que le hizo a nuestra Lidio, yo no sé mucho de esto, yo no sé, o sea, yo no soy, digamos, politólogo, realmente yo me siento como por fuera de mis aguas hablando de esto, pero si me fuera a aventurar una respuesta sería, ¿qué ha hecho bien la izquierda? Ha entendido, primero, que el Estado no tiene límite y segundo, que el único límite que podría tener sería la opinión pública. Y ha sabido muy bien entender eso. Es decir, ha sabido justamente dorarle la píldora a la opinión pública, ha apelado los sentimientos de la opinión pública, la tiene en su favor. Y en ese sentido, y pues es una noción, digamos, que a mí me gusta exponer mucho, y es que si fuéramos a hablar del mercado, de las ideas en términos de mercado, hay un mercado de ideas y como en todo mercado, pues hay ventajas comparativas. Hay gente, sinceramente, que le habla muy bien a la opinión pública. Yo tengo que aceptar que yo no soy, digamos, esas personas que también saben hablar de la opinión pública. Yo sé hablarle a estudiantes con cierto nivel de lectura. Pero es que la opinión pública se forja justamente a partir de la educación. Ahora, no solamente la educación universitaria. Me parece que ahí un papel importantísimo juegan, por ejemplo, los escritores de opinión. Pero lo que no ha hecho la derecha es justamente entender ese punto, me parece. Me parece, en parte, digamos, o sea, parte del problema es no haber entendido por parte de la derecha que la estrategia no es en hablar en términos tecnócratas, sino más bien ir a la gente joven, por ejemplo, y entender que hay ciertos forjadores de opinión pública que hay que capturar, hay que captar. Hay ciertas personalidades que en las universidades surgen que saben hablar mejor que uno. Por ejemplo, de nuevo, yo me considero bastante torpe a la hora de explicar, digamos, como decimos en el podcast, pues como explicar cosas para muecos. De verdad es un esfuerzo para mí ingente que no logra y digamos que no he podido dominar justamente eso. Reconociendo que mi ventaja comparativa no está en eso, entonces me dedico a dar clases de universidad. Creo que lo hago bien. Pero tiene que haber alguien que le hable a la opinión pública. No de forma condescendiente. Que le hable con la verdad. Y haciéndole ver cuáles son los resultados en el mediano y largo plazo de la libertad. Cuáles son los peligros justamente del Estado.
¿Cómo, digamos, se es bastante inocente a la hora de pensar que un Estado se limita a través de una constitución? Históricamente hablando, pues eso no ha sido así. Sería eso. O sea, la opinión pública ha sabido entender pero la izquierda ha sabido entender que la opinión pública es determinante para, para saber cuál va a ser la aceleración de la expansión de la acción del Estado y por ende la contracción de la acción del mercado. Ok, y esa misma pregunta para Felipe, ¿qué ha hecho también la izquierda para tenernos como nos tienen? Yo pienso, tampoco sin ser politólogo, pero no me cabe la menor duda de que a diferencia de la derecha y quienes defendemos la idea de la libertad, la izquierda ha sabido tener tacto con la población, con la masa. Y es una cuestión que hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque quienes defendemos la idea de mercado, o la derecha también, esa denominada derecha, cuando sale a hablar a las personas, a la opinión pública, te dan un texto gigante o se te ponen a hablar de cifras. No, es que el IMASEC acá, es que el crecimiento, es que la inversión de números. En cambio, la izquierda te lleva el malestar de la gente y te da una respuesta fácil y fácil de captar también, a la masa. Eso es lo que la derecha no ha sabido hacer. La derecha debiese tratar de dejar, a mí me encantan los números, yo como todo liberal clásico le encanta el número, le encanta lo gráfico, etc. Pero la derecha debería dejar de lado un poco esa faceta tecnócrata que nos ha llevado a que la izquierda monopolice el discurso de la opinión pública y acercarse un poco más a lo que es el lenguaje popular, por decirlo de alguna manera. Y eso mismo pasa en las universidades. ¿Por qué? Porque los profesores generalmente de derecha, ¿qué es lo que te hacen? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Introducción a la economía, ponemos 5 gráficos, hacemos algunas matemáticas, etc. En cambio, el profesor de izquierda, que está haciendo teoría del derecho, te habla de que el derecho es para perseguir los fines de la justicia y equidad natural del hombre. ¿Qué discurso más bonito, digamos ustedes? Si ustedes fueran jóvenes de 18 años, ¿qué les convencería más en el fondo? ¿Alguien que me empieza a hablar cómo calcular la elasticidad de la demanda? ¿O alguien que me habla que el ideal de la justicia es la distribución y la equidad? Entonces, en definitiva, tiene que ver también con ese tacto que es propio del arte, en definitiva. Tiene que ver con hacerse parte de un lenguaje popular que la derecha no tiene. Ojo, la derecha liberal, porque la derecha conservadora, ¿por qué gana? Porque la derecha conservadora, al igual que la izquierda, también tiene ese tacto popular. Llega, por ejemplo, a la gente que es católica, que es evangélica, etcétera, y llega con sus discursos que los gays nos van a llevar al infierno, etcétera, y la gente compra ese discurso. En cambio, la derecha liberal no tiene interlocutores para con la opinión pública y la población. No la tiene, al menos como un conjunto colectivo. En Chile no existe, nunca existió. Nunca existió, te lo puedo decir. Los militares, en el fondo, los militares, como dijo Lee, eran bien torpes, además de la violación de los derechos humanos que cometieron, tampoco, es que sabes que es otro problema, la izquierda sabía muy bien pegarle a la derecha siempre con el tema de la dictadura y la violación a los derechos humanos, la derecha nunca fue capaz de desligarse de eso, entonces por eso la izquierda, tomándose de ese discurso, de ese sentir popular, ha sabido tener un tacto impresionante, histórico, que la derecha no lo tiene. Bueno, pero entonces, si el panorama es este, creo que en el corto plazo la derecha no tiene muchas posibilidades de dar la batalla. Y en ese sentido, la siguiente pregunta, Lidio, sería, ¿y qué viene? Muy buena pregunta, la estaba esperando. Ya hemos teorizado mucho, ¿cierto? ¿Qué está bien, qué está mal? Ahora, bueno, bajémonos a la tierra. Bajémonos a la tierra y es donde yo siempre toco el tema de dictaduras. A ver, la izquierda no se sonroja cuando hay que celebrarle el cumpleaños a Fidel, eso, el aniversario del Che, de Fidel y de cualquier asesino de estos, esos lo celebran todo, la izquierda democrática le hace el saludito a Fidel, las universidades le hacen el saludito a Fidel, los sindicatos, los periodistas, etcétera, 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 a su manera, cada quien a su manera no se sonroja, no se ponen rojos. Y la derecha liberal a toda hora es
cagada en los calzoncillos con Pinochet. Entonces, si la hijueputa derecha liberal no deja esa pena, esa vergüenza, ese miedo estúpido, no vamos a salir de aquí, porque ¿quiénes son los que están de moda ahora? Los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos ya superaron a Europa, casi que la duplicaron, creo que la están triplicando en renta media. Y son dictaduras liberales, donde no te dan libertad política para criticar al gobierno, porque ellos no son bien pensantes, los asiáticos son pragmáticos, ellos están pensando en microchips y en tecnología y no en teoría política. O sea, ya no puedes criticar los gobiernos, pero en la acumulación de capital ahí te respetan tu propiedad, la propiedad privada se respeta. Entonces, ¿qué pasa? Esta derecha liberal aquí latinoamericana se la pasa mirando a Europa. Entonces, por eso es que, entonces ahora en el temita Biden-Trump, entonces ahí se ve, por lo menos ahí se les ve, Trump les parece muy feo, entonces les gusta más Biden. Entonces siempre cuando la derecha liberal se pone bien pensante, se vuelve socialdemócrata, porque se la pasan mirando a Europa. Entonces siempre los ejemplos son europeos. Ay, qué Liechtenstein, ay, qué Finlandia, ay, y entonces la foto en Dinamarca y la foto en Holanda. No, es que eso ya pasó de moda. Europa ya pasó de moda, Europa está mal. Europa tiene unos conflictos esa unión tiene muchos problemas, o sea, eso en cualquier momento se desbarata. Europa vive del turismo prácticamente, del que la gente se vaya a tomar fotos, precisamente. ¿Cuáles son los países de moda? Los del Asia. Y allá no creen en la democracia, no creen en esa mierda. Y en Latinoamérica tenemos a la izquierda que no se sonroja con alabar dictadores y la derecha liberal con el discurso teórico, bien pensante. No, también, si ellos no se sonrojan con una dictadura, ¿por qué nosotros? Y hay autores, si vamos a devolvernos otra vez al tema teórico, es que hay autores liberales que también han hecho papers de que hay dictaduras competitivas y que hay dictaduras, es que la palabra se satanizó mucho, ¿no? Es que la libertad política se puede restringir y darle libertades económicas a la gente. Entonces, el caso tal que el día de mañana, otra vez en Chile, si ya como lo estamos viendo, va a volver a un proceso peligrosísimo de comunismo, es otro golpe de Estado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el miedo con esa huevonada? Otro golpe de Estado y que hijo de putas, ya, no pasa nada. Ya, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, y la misma pregunta para Santiago. Si estamos tan atrás en la batalla, ¿qué hacer y qué se viene? Pero para el contexto colombiano, por supuesto. ¿Qué se viene en Colombia? No, no sabría contestarlo. Es decir, puedo contestarte qué me imagino que se va a venir y yo pues, no le veo freno, no le veo freno a, digamos, a la expansión de la acción del Estado. Veo cada vez más fe en un sistema que, si bien en algún momento se veo como un limitante al Estado, que es la democracia, en este momento, pues la democracia no solamente es limitar el poder del votante, sino democracia es una gran cantidad de cosas, es una de ellas, cada una de ellas y todas a la vez. Y veo, digamos, una fe ciega en que todo aquello que sea democrático, pues es bueno, y entonces si la gran mayoría de personas votó por un impuesto al patrimonio del 80% para parecernos a cualquier país escandinavo, creo que a eso vamos a llegar. Lamentablemente yo veo es un retroceso en el proceso de civilización. Veo que si vamos a abandonar la idea de que el Estado soluciona todos los problemas va a ser solamente a partir de un totazo. Lamentablemente no soy muy optimista en ese sentido. Yo sí pondría mi apuesta, digamos, en poner serios cuestionamientos a la idea de la democracia. Es decir, a la idea, digamos, de un gobierno, digamos, donde el gobernante sea temporal y solamente es, digamos, propietario temporal de los bienes del Estado. Me parece que ese camino a lo que lleva es que pues, cada gobernante tiene un incentivo clarísimo a aumentar el gasto público, cualquier cosa, cualquier, digamos, capital que no consuma en ese momento se lo deja para el próximo gobernante, lo cual obviamente pues no lo va a hacer. Por ese lado no soy, digamos, optimista en lo más mínimo. ¿Dónde sí soy optimista? Yo he visto
desde que estaba en la universidad, digamos, un crecimiento del libertarianismo. Y lo he visto en muchos términos, o en muchos frentes, por así decirlo. Yo siempre digo lo mismo, siempre les cuento a mis estudiantes lo mismo. Cuando estábamos en la universidad éramos 4 gatos leyendo la acción humana, nos reunimos los miércoles en la tarde a leerlos y nos dan las 9 de la noche discutiendo esto. Éramos 3 personas en Cali. Hoy en día hay como ciertas figuras dentro de la opinión pública que sobresalen que sin pena se llaman libertarios. Es decir, ya la palabra libertario está en el mapa. La opinión pública cada vez escuchamos más eso. Hay un movimiento libertario en Colombia. ¿A quién se le iba a ocurrir eso hace 15 años? Hay un movimiento libertario con un comité central. Hay personas libertarias en las universidades. Decir en este momento que la izquierda tiene, digamos, totalmente secuestrada la universidad es parcialmente cierto. Digamos, donde yo trabajo en Cali, somos al menos 3 profesores que somos libertarios y que decimos sin pena que somos libertarios. Entonces, ¿a qué voy con esto, Nostra? Políticamente hablando, obviamente, sí, siendo de nuevo claro, me siento muy incómodo hablando de esto porque yo no sé cómo, digamos, con certeza imaginarme el futuro político de este país. Entonces me resta de ser, digamos, muy negativo o poco optimista, por así decirlo. Pero sí veo que un crecimiento y un reforzamiento en lo que he nombrado a lo largo de esta, digamos, sesión que estamos teniendo, en lo que tengo más fe va a limitar la acción del Estado, en el sentido de esperar que todo lo solucione el Estado. Yo veo cierto viraje en la opinión pública. Realmente ignoro cómo sea en Chile, pero cuando yo estaba en la universidad, decir libertarianismo era algo muy extraño. Hoy en día estoy reunido con varias personas, yo a Lidio no lo conozco, solamente lo conozco a través del podcast, pero el que una persona que esté en otra ciudad de Colombia esté mencionándome que ha leído a Ludwig von Mises, que entienda justamente la palabra en su sentido original de liberalismo, que entienda justamente los debates vigentes entre libertad y falta de libertad o libertad de esclavitud. Eso me da esperanza para imaginarme un futuro mejor. Por así decirlo, la falta de optimismo que yo tendría viendo cómo va todo en la esfera política se ve seriamente contrarrestada, y esto obviamente me alegra mucho, con que cada vez yo veo ciertos brotes de opinión pública en Colombia donde sin pena, con la frente en alto, dice libertarianismo, y sí, soy parte del movimiento libertario, y tengo un profesor en la universidad que me habló de esto, y él le iba a Kissinger, y él le iba a Rothbard. Eso, usted no sé, de pronto, no sé si estoy sonando muy viejo en esto, yo no soy, digamos, tan viejo, pero hace 15 años se veía eso, en lo más mínimo. Hoy en día sí. Hoy en día hay semilleros dentro de las universidades que tienen una clara vocación liberal, CE2, uno en el EAFID, otro en la Universidad Javeriana, donde yo trabajo, con vocación claramente liberal y libertaria. ¿Cómo veo el futuro de la opinión pública? Brillante, la verdad. Es decir, no sé si es que estoy siendo sobreoptimista acá, pero es que a juzgar por lo que yo he visto en los últimos, mira, yo me gradué de la universidad aquí en Cali en el 2007. ¿Quién habla de libertarismo en Colombia? Nadie. La libertad no era parte siquiera del discurso preponderante. La seguridad Pero, sí que lo profe, era, definitivamente. paréntesis. Dame un segundo, termino con esta joda. Hoy en día estamos en el 2020 y hay un movimiento, hay varios profesores, hay personas que hemos ido a estudiar porque hemos vuelto y sin pena decimos que somos libertarios. En Twitter hay muchas personas que en Colombia son libertarias, que somos, digamos, de distintas facciones, claro que sí, y en ese sentido creo que estoy perfectamente de acuerdo como con el tono del Twitter de Nostra. Es una bobada ponernos a pelear entre nosotros y más bien reconocer que la libertad es una y que hay distintas formas de interpretarla y que que nos podemos complementar, porque finalmente en esto hay ventajas comparativas. Si uno se fija en el escenario como era hace 15 años en Colombia, al menos en términos de opinión pública, en varios grados de sofisticación, digamos desde profesores hasta personas, por así decirlo, con muy poca educación formal, hemos avanzado años luz en 15 años. Obviamente, en el gran estado de las cosas no podemos verlo porque estamos muy cerca justamente de esta realidad. Pero sí los invito a que se alejen un poco y se den cuenta de hay más personas. Y no hay ninguna señal que vaya a disminuir el número de personas que cada vez va a ser libertario. Que de pronto no vamos a ver los frutos de este nuevo surgimiento de opinión pública en nuestra era, probablemente. Pero de pronto mi hija sí. Lo que te iba a decir es que, o sea, yo comparto sí que la cosa ha mejorado, es muy cierto. Es increíble que
que ha mejorado bastante. Pero a mí lo que me hace pesimista es ver lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos es donde hay más centros de pensamiento, ¿cierto? Think tanks, todo el asunto. Bueno, hay más liberalismo académico y aún así la izquierda le está cogiendo mucho terreno y son muchas las personas que dicen que en este momento hay una guerra civil latente y una guerra civil inventada. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué pasa? Se habla de desigualdad. ¿Por qué se habla de desigualdad? Porque la pobreza ha disminuido. O sea, en los últimos años la globalización, la economía de mercado, la pobreza en términos absolutos ha disminuido. Entonces, por eso es que hablan de desigualdad y le dan tan duro a ese tema y crearon un problema. Entonces, yo no soy tan optimista porque si en Estados Unidos, que es donde hay más academia liberal y más centros de pensamiento, yo lo que vuelvo al tema es que los liberales se tienen que poner las botas y se tienen que acostumbrar a que les van a echar mierda y hay que ponerse las botas. ¿Y qué pasa? Por lo menos en un podcast hablábamos con las chicas del movimiento libertario y María José de otro think tank, creo que se llama Libertank, algo así. ¿El tema cuál es? Que ellas son hermosas, son muy tiernas y todo, pero hay que ponerse las botas porque se tira muy duro. O sea, la izquierda es experta en hablar, pero también es experta en atacar. Y el ad hominem, yo en ese sentido lo valido. En la arena política, el ad hominem es válido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de temas públicos, si Petro pagó cárcel, a eso hay que sacárselo, entonces el ad hominem no es, sí está permitido en la arena política porque la gente tiene un pasado y hay que saber qué pasado tiene la gente. Entonces, el ataque personal desde que se dé en los puntos donde es válido, en la política eso es válido, entonces a los liberales les falta es más política, o sea, a entender que se tienen que poner las botas y que les van a tirar mierda y que no se pueden poner a llorar, no se pueden poner a llorar. Pero fíjate, Lidio, discúlpame que te interrumpa. De nuevo, hace 15 años, ¿en qué emisoras se planteaban, digamos, debates entre mayor o menor intervención del Estado con una clara posición libertaria de un lado? Porque estás hablando de ponerse las botas, y yo lo entiendo y comparto perfectamente ese argumento, pero en este caso las botas no son literales. Las botas son justamente en lo que te estoy mencionando. Es decir, ¿cómo se ponen? O sea, de hecho, yo veo justamente, y me impresiona, obviamente de la forma más positiva posible, porque, y digamos que lo admiro, por así decirlo, porque no es parte de mi personalidad, digamos, ser así de combativo. Pero vaya a meterse a María José Bernal, digamos, en un debate. Le arranca la cabeza, papá. Muchas personalidades, digamos, con ese, digamos, temple cuasi medieval, empiezan a surgir hoy en día. Y mira, te digo otra cosa. El gran problema, por así decirlo, digamos, y este argumento es de Rothbard y lo comparto, digamos, en 100%. ¿Qué le pasó a la tradición liberal para, digamos, haber perdido, digamos, campo político en Europa? Una de las fallas que tuvo es justamente ¿cuál? Por parte, digamos, de que Rothbard lo identifica en Herbert Spencer, la falta de optimismo. Y fíjate que aquí hay algo importante que decir. Ustedes hablan mucho, digamos, de tecnócratas y demás. Posiblemente parte del problema es hacer entender que el avance de la libertad no es un problema técnico, es un problema empresarial. El empresario, por definición, ve el futuro y lo ve con optimismo. Y en esto hay mercado, en las ideas hay mercado. Y como mercado, digamos, de las ideas, detrás de la impulsión de cada idea hay una fuerza empresarial que está viendo 2 pasos más adelante cuáles son los medios más efectivos para impulsarla. Pero no lo puede hacer definitivamente, digamos, imaginándose el futuro oscuro. Tiene que ser, el empresario es por definición optimista. El empresario finalmente es esta persona que ve el futuro antes de cualquier persona. Y si actúa es porque ve un mejor futuro. Entonces, ojo, o sea, yo entiendo eso y obvio, yo participo, no, espérate. Yo participo, mucho, yo sé lo que es estar tentado a perder el optimismo. Pero fíjate en lo que hemos avanzado en términos de opinión pública. Y por otro lado, si esta vaina necesita una fuerza empresarial detrás, lo que definitivamente no podemos hacer, incluso detrás del cometido que estás mencionando, como digamos ponerse las botas en un sentido figurado, es perder el optimismo.
ahí la A embarramos. ver, cuando yo lo que quiero Pero resaltar, espérate, Lidio, qué pena interrumpo ahí un momento porque me interesa también escuchar la perspectiva de Felipe, porque aquí hemos estado hablando un poco de Colombia, pero Colombia en este momento particular, en esta coyuntura, pues no tiene tanto en juego como sí lo tiene Chile. Y en ese sentido la pregunta, Felipe, sería, ¿qué se viene y cómo contrarrestarlo? Sí, he estado atento a lo que han estado discutiendo tanto Darío como Santiago, me parece interesante. Y de hecho quería agarrarme un poco de las palabras de Lidio en el sentido de la dictadura, del golpe de Estado, etcétera, que yo no sé si ese sea el camino, ni tampoco creo que haya sido el camino, porque de un punto de vista empírico, si uno analiza lo que fue la dictadura chilena, además de la violación de derechos humanos, la dictadura chilena tuvo una crisis económica muy grande. O sea, en dictadura la gente estaba en pobreza, no tenía empleo, teníamos inflación, etcétera, etcétera, etcétera. La dictadura chilena entregó el país con una pobreza de 2 dígitos. Entonces, la respuesta aquí es cuando Chile empezó a ir bien económicamente, cuando las ideas de la libertad se tomaron en serio. Ahora, ¿qué contradice la idea de la libertad con las dictaduras? De que las ideas de la libertad en todo su esplendor, porque ahí no estoy de acuerdo con Lidio, al menos desde mi punto de vista, la libertad política tiene mucha relación con la libertad económica. Y por eso vemos, por ejemplo, que la dictadura chilena, que hay un mito, hay un mito, y que los amigos que nos estén escuchando, que se enteren de ello, que la dictadura de Chile fue un fracaso económicamente. Las cifras macroeconómicas positivas para Chile vinieron después de los 90. Entonces, esa me da fuerza, que la libertad política con la libertad económica tienen mucha relación y hay que tener ojo con eso. Ahora, ¿qué se viene para el futuro chileno respecto a este proceso constitucional? Una vez ya hecho el punto, a pesar de que yo dije que podríamos caer en un debacle económico, que es cierto, siempre está la posibilidad, si nadie es mago en esto, yo miro el futuro con optimismo, también con cierto optimismo. Quizás para Lidio soy ingenuo, de esos liberales ingenuos que le gusta estar ahí, pero yo lo miro solo con... comparemos Sí, que si no hubiera sido una de 2 dígitos con Pinochet, con Salvador Allende, hubiera sido de 8.000 dígitos. claro, pero ahí tenemos entre tenemos la discusión entre lo malo y lo menos malo, entonces yo prefiero llevar la discusión entre lo malo y lo bueno se vio después de la dictadura. Pero ahora yo miro el futuro con optimismo. ¿Por qué? Porque los mercados, a pesar de todo, cuando Chile le logró dar una salida institucional, sea cual sea, la pueda criticar o no, que se dio a la escalada de violencia, los mercados reaccionaron bien. Ahora, el desafío es pragmatismo. Pragmatismo, pragmatismo, pragmatismo. Y tiene mucha correlación con lo que dije en un principio de este podcast. ¿En qué falló la derecha? La derecha falló justamente en no ser capaz de todos estos años transmitir a la población que fueron las ideas de mercado, las ideas de la libertad, quienes llevaron a la gente a tener una vida mejor. Ahí falló. Entonces lo que yo espero para este proceso constituyente es que el pragmatismo vuelva a los actores políticos, a la élite intelectual, a los profesores de las universidades, que las universidades chilenas están mayoritariamente captadas por la izquierda, que en el fondo influyan en los jóvenes, que influyan en la opinión pública. ¿Por qué? Porque así la opinión pública, ante una reforma o propuesta constitucional que hable de expropiarle sus fondos de pensiones, va a reaccionar, va a reaccionar. No se va a decir, sí, colectivicemos los fondos de pensiones. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque nosotros lo vivimos. En Chile se aprobó una política populista, mala a mi juicio, que fue que la gente pudiera retirar el 10% de sus fondos de pensión de jubilación, ¿vale? Pero eso a la izquierda le salió el tiro por la culata, culturalmente. Acá el tema cultural es importante. ¿Por qué? Porque la gente dijo, ah, esta plata es mía, la plata de la jubilación es mi plata. Entonces, cuando salieron algunos genios de la ultraizquierda, podríamos llamar, señalando de que se quería crear un fondo solidario, un sistema de reparto, la misma gente que está a favor de una nueva constitución dijo, a ver, con mis pensiones no se meta, con mi plata no se meta. Entonces, ¿a qué es lo que apunto? Insisto, pragmatismo, darle a entender a la gente que fueron las ideas de la libertad quienes llevaron a que tuvieran una mejor vida y por lo tanto que esa idea hay que defenderla.
Ahora, si tú me dices que esto es una pelea blanco y negro, no, no, definitivamente ahí estamos perdidos. Yo no soy libertario, soy liberal clásico, pero ahí estamos perdidos, inclusive los liberales clásicos. Pero no obstante, podemos dar la pelea de que se sienten bases institucionales que en el futuro nos permitan proyectarlos con las próximas generaciones, incluyéndome a mí, porque yo tengo 27 años solamente, eh, a entablar de nuevo esas bases de la libertad que dieron prosperidad al país. Entonces el futuro lo miro con optimismo porque hay que mirarlo con optimismo, porque si lo miramos desde un punto de vista pesimista, estamos derrotados antes de dar la batalla. Y eso es lo que No, no se puede hacer. yo quiero cerrar solamente con esto y me callo, ya sí, lo prometo. El paréntesis que yo quería hacer, ¿cuál era? No, o sea, sí, o sea, las cosas han mejorado mucho, pero a mí el tema de Estados Unidos es lo que me preocupa, porque siendo una tierra donde hay tanto liberalismo académico, la izquierda le ha ganado la batalla porque les juega sucio. Entonces, el tema es que los liberales olvidan que el rival juega muy sucio, y sucio es sucio. Entonces, ay, a veces ese optimismo se vuelve cándido o sea, yo estoy de acuerdo, a ver, a mí tampoco es que me guste la dictadura per se, el asunto es que en última instancia esa opción no se puede desechar, eso es lo último, lo único que digo, porque he escuchado a muchos liberales que dicen como que no, si el pueblo vota socialismo, pues listo, y no, yo no estoy de acuerdo con eso, en última instancia, si toca dar un golpe de mano, pues se da, ya, me callo. Estás escuchando Nostracast by Nostradamus. Bueno, pero una pregunta antes de pasar a la última, Felipe. Dale. En uno de tus últimos trinos, tú colgaste una imagen en donde se explicaba que el texto final debe ser aprobado, me refiero al tema de Chile, el texto final debe ser aprobado por 2/3 de los constituyentes. Y en ese sentido me gustaría que de pronto nos contaras y a la audiencia de este podcast qué es lo que se viene en términos de procedimiento, porque finalmente lo que se alcanza a percibir desde Colombia es que solamente con haber logrado el tema en el plebiscito, ya prácticamente Chile está condenado, pero creo que todavía hay un tránsito y hay unas etapas que se deben surtir que quizás en Colombia no las Sí, conozcamos. claro, efectivamente. Bueno, es un tema larguísimo y confieso que en ese artículo también pequé de lo que yo mismo estoy criticando, porque dije, no, esto hay que hacerlo de tal manera porque hay equilibrios de Natch, cosas, pero es como un poco contradictorio con lo que estoy criticando. Pero a ver, sí, efectivamente hay un tema procedimental. Chile no se fue al demonio por el tema del plebiscito. Al contrario, el plebiscito creo que demostró eh, que la izquierda en cierto sentido estaba equivocada, porque la izquierda lo que quería instaurar prácticamente era una lucha entre los malos y los buenos. Y cuando el apruebo ganó con un casi 80%, en el fondo esos números lo que transmitieron es que acá no había ni malos ni buenos, sino que acá había gente, una población que está de acuerdo con cambiar su constitución y que, como tú dices, y me estás pidiendo señalar, el debate viene después, a través de un procedimiento donde se enfrenta la idea. Claro, ¿por qué el tema de los 2/3 ahora? Lo que queda para Chile ahora es definir los escaños reservados para los pueblos originarios, que acá hay un lío bastante importante, que si tú quieres posteriormente te lo puedo comentar, pero después de ello viene la elección de constituyentes, ¿vale? Y el problema que yo toco con mi columna sobre los 2/3 dice relación en que la regla de los 2/3 para aprobar la nueva constitución no está clara. Por un lado, hay sectores de la derecha que están por aprobar la constitución por 2/3 sobre el texto final que salga de la constituyente, y hay otros sectores, donde me incluyo, que estamos a favor de que los 2/3 sean por artículo, o sea, la aprobación del quórum de 2/3 sea por artículo, por la sencilla razón de que, yo lo explico ahí con muchos tecnicismos porque lo abordo desde la teoría de los juegos, que los 2/3 sobre texto final llevaría a que un sector muy minoritario e intransigente tuviera un poder de veto, ¿vale? En cambio, mi propuesta es que si existieran los 2/3 por artículo, esto llevaría a que las partes indudablemente tendieran a ceder posiciones por el asunto de la amenaza creíble, otras cosas que quizás Santiago conozca por análisis económico del derecho y teoría de juegos. Esto en el fondo, ¿quién aprieta primero el botón? Entonces, una vez aprobada la Constitución, sea cual sea el mecanismo que se adopte para los 2/3,
Posteriormente, y para cerrar, viene un plebiscito de salida. Al igual que el plebiscito anterior, por mayoría simple, que la gente dice si existe o no existe esta nueva constitución. Mientras tanto, la constitución del 80 va a seguir vigente. Pero el debate de los 2 tercios, y perdón que sea tan sintético, pero es que es un tema que da para largo y no quiero extenderme mucho en ello, es muy importante porque es lo que, a mi juicio, va a definir si es que un sector radicalizado va a pasar máquina, como se dice en Chile, es decir, va a pasar el tractor por sobre los otros, o en definitiva se van a poder llegar a acuerdos que no borren tanto la institucionalidad que teníamos hasta el momento. No sé. Ok, Felipe, no, muchas gracias por la explicación. De pronto sí, en algún momento te invitaré y si me puedes referir a algún colega tuyo para hablar más del tema sería Sí, por buenísimo. supuesto. Quiero cerrar esta sección para pasar ya a la última del podcast con una charla que le escuché al argentino Carlos Maslatón. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Y el tipo básicamente dice lo siguiente y es, hoy en día una sociedad se destruye vía inflación o vía guerra. El tema de la guerra casi que está descartado, ¿sí? O sea, es muy difícil que haya una guerra de un tamaño tal que destruya una sociedad, un país y lo deje en ruinas como de pronto pasó a mediados del siglo XX. Pero el mecanismo hoy en día es vía inflación y en ese sentido, si estos cambios constitucionales o estas, digamos, solicitudes que tiene cierto sector de la población logran de alguna manera proteger las instituciones que controlan este tipo de temas, o sea, Uf, básicamente que controlan el Banco Central. temazo. Exacto. Entonces, ahí donde que me quiero referir al tema del pragmatismo porque me parece clave ese concepto que usaste. O sea, básicamente, ¿qué decía Maslow? Decía, hombre, esos países comienzan a gastar más de lo que recaudan. Y esa diferencia la comienzan a buscar vía deuda o vía emisión, ¿cierto? Y en un momento la deuda puede aguantar mucho. Tenemos países como Japón que tienen una deuda gigantesca y no caen, ¿sí? Pero el punto es que cuando la deuda y el abuso de la figura de la emisión se juntan con una crisis económica como ahorita, tenemos lo que tenemos en Argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Argentina, a pesar de no tener ese riesgo latente de un cambio constitucional como sí lo tiene Chile, sí está al borde del colapso precisamente vía inflación, como les menciono. Entonces, creo que, y de nuevo me gustaría escuchar a Felipe sobre este tema, creo que es fundamental para Chile en este momento Totalmente. proteger a como dé lugar la institución del Banco Central. Así a muchos libertarios no les guste, a muchos liberales no les guste como tal, pero en este momento es crítico, es una línea roja que no se puede cruzar. No sé qué opinión tenga Sí, Felipe, luego me gustaría escuchar a Santiago. sí, primero yo, Santiago. No, dale, Ya, Felipe. bueno, no, pero es que lo que tú tocas es un temazo porque además va en una de mis líneas de investigación que es política económica. Justamente, muchos sectores han estado discutiendo en definitiva la necesidad de tener un banco central autónomo o no a nivel constitucional. Y yo tengo que ser sincero al respecto. A mí la idea de un banco central autónomo a nivel constitucional no me es tan convincente porque para mí la ley es tinta sobre papel. Entonces yo distingo entre lo que es la autonomía efectiva con la autonomía legal, que son dos cuestiones distintas. Puedes tener autonomía legal pero puedes no tener autonomía efectiva, que es lo que pasa en ciertos países que en definitiva establecen en sus constituciones o en sus leyes que los bancos centrales van a ser independientes, pero en definitiva permiten que esto compren títulos o documentos del Estado, lo que en el fondo pone en cuestión su autonomía. Pero este es un temazo porque se juntan estas son cuestiones, al menos las instituciones de política económica son cuestiones que hay que analizar según el contexto, según la coyuntura. Y es un temazo porque se juntan dos sucesos muy importantes, en Chile al menos. Primero, que es la discusión constitucional, el nuevo cambio constitucional, siendo el Banco Central uno de los puntos sobre la mesa para debatir. Y segundo, el coronavirus, la pandemia por coronavirus. ¿Y esto por qué? Porque la pandemia por coronavirus ha obligado a que las instituciones de política económica, tanto Banco Central como Hacienda, tiendan a generar políticas de carácter expansivas para combatir ello. Y hoy en día, a propósito de ello y a propósito de que hay un problema económico en el país, que todos los países lo tienen por los demás, hay mucho intelectuales de verdad, intelectuales entre comillas, y de todo en la viña del Señor, como dicen, que están en programas de televisión y tienen tribuna para exigir que el Estado se endeude más.
más deuda pública. Y esto tiene relación con lo que tú dijiste, ¿por qué? Porque se habla con mucha liviandad sobre deuda pública, pero no se toma en cuenta que el incurrir en esta deuda, al menos en el caso local chileno, para políticas de demanda, lo que produce son efectos en la economía tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y yo creo que hay que hacerse cargo de esos argumentos, sobre todo por un tema de horizonte a largo plazo. Porque efectivamente, la teoría tradicional lo que nos dice es que un aumento del gasto de consumo eleva efectivamente la demanda agregada, o sea, el consumo en bienes y servicios. Lo que en el corto plazo, y por eso muchos van a estar muy felices este año y estos meses, provoca que aumente el empleo, aumente la producción, lo estimula. Pero no obstante, y acá hay que tener mucho ojo, que la teoría tradicional nos dice también que estas políticas de demanda, este aumento del gasto del consumo, nos lleva a largo plazo a reducir el capital y a reducir el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué hay que actuar con pragmatismo en este aspecto? Porque si se tiene en mente como paliativo lo que se llama la teoría de la redistribución intergeneracional, es un poco contraproducente exigir más deuda pública por parte del Estado, que eso le gusta mucho al sector de la izquierda, que el Estado se endeude, se endeude, se endeude, pero no es generar políticas de oferta que permitan aumentar la producción, que permitan al empresario emprender para reactivar la economía. Ahora, y esto, ¿qué relación tiene con el Banco Central y qué relación tiene con la inflación? Una muy importante, porque con el hecho existente, latente, que la deuda pública, tanto la deuda pública como el déficit, pueden fomentar a largo plazo una política monetaria que sea agresivamente expansiva. Y eso es lo que genera inflación. Y por lo tanto, ahí es importante que nosotros como chilenos cuidemos nuestras instituciones de política económica, sobre todo la institución monetaria. Porque imagínense chicos, qué es lo que pasa mañana gana la elección, no sé, la izquierda y el Banco Central no es autónomo, o no ni siquiera la izquierda, sino la derecha populista también. Y no tenemos un Banco Central autónomo. Sigamos, ¿cómo se llama? Política monetaria expansiva para tener más dinero circulando. Y eso nos puede llevar a inflación. Entonces, creo yo que ante la crisis del COVID y ante la nueva constitución, como impacto nacional, hay que tener mucho ojo y hay que cuidar mucho las políticas económicas, sobre todo el Banco Central. O sea, pragmatismo. ¿Por qué? Porque no tener cuidado con ello nos puede llevar a una inflación de la mierda, como se dice acá en Chile. De acuerdo, Felipe. Y bueno, la misma pregunta para Santiago, sobre todo con el tema que aquí no solo la izquierda es la que promueve eso, sino todos los partidos. Tenemos, por ejemplo, a los tres grandes representantes políticos hoy, que son Gustavo Petro de la, entre comillas, izquierda, Sergio Fajardo de la, entre comillas, centro, y Álvaro Uribe también de la, entre comillas, derecha. Los tres han propuesto utilizar el Banco Central para financiar la salida de la crisis. ¿Qué opinas, Santiago? Sí, pues mira, en ese sentido yo estoy, digamos, en términos del argumento técnico que acaba de exponer Felipe, estoy enteramente de acuerdo, pero voy a tomar una licencia, por así decirlo, poética y voy a meterme como en ciencia ficción. Felipe, te estamos hablando desde el futuro. Un banco central no se limita. Es decir, digamos que la idea de la limitación institucional de un banco central lo has puesto creo que perfectamente, en la ley funciona perfectamente, pero a la hora de la verdad, un banco central no se limita. O sea, una constitución no limita un banco central. Es más, en la única forma en la que un banco sea autónomo es cuando se respete el 100% de la reserva fraccionaria. Pero, es decir, entiendo, digamos, el optimismo y poner la fe detrás del diseño institucional a la hora de diseñar una muy buena constitución que vaya limitada al Estado central, el Banco Central. Vámonos, si quieren, mucho más allá, y me da pena pues con esto, vámonos a Hobbes. Es decir, cuando el Estado es el monopolista de la creación jurídica, es decir, de la producción de las instituciones jurídicas y a través de estas piensa regularse o limitarse, el Estado no está limitado. Y en este caso, por lo menos en el caso nuestro, donde la Constitución, digamos, concibe de forma institucional el Banco Central y una serie de limitaciones al Banco Central, ¿de qué ha servido eso? De nada. Hasta el punto, pues, que se entiende que a la hora de la verdad el Banco Central es lo que quiera, va a hacer lo que quiera que haga el Estado, que tanto supuesta derecha como izquierda están de acuerdo en emprender esa impresora. Una anécdota, al inicio de la pandemia me empezaron a llamar, obviamente muy sorpresivamente como a ciertos foros, de supuestos círculos liberales, no los llamaré libertarios porque no corresponde, pero son más liberales,
Y absolutamente todos estaban de acuerdo en utilizar el Banco Central para para expandir monetariamente la economía y aumentar el estímulo de la demanda agregada. Dentro del marco de la Constitución. Luego, de nuevo, Felipe, o sea, te hablo desde el futuro. No se No, puede. lo que voy yo, sí, no, Institucionalmente no se puede. mal expliqué, a lo que voy es que no hablo de limitar al Banco Central a nivel constitucional, yo digo de que se mantenga en definitiva el Banco Central como está, como independiente. ¿Por qué? Porque la izquierda lo que quiere hacer Imposible. es quitar la autonomía del Banco Central, en definitiva, y someter al Banco Central al control político. Al menos la experiencia chilena, empíricamente, esa autonomía le ha dado buenos resultados macroeconómicamente a Chile, y por eso hay que cuidarla. A eso es lo que va. Entiendo perfectamente, pero si a lo que van ustedes es a un Estado social de derecho, pongámoslo en palabras lo más sencillo que pueda. El Estado social de derecho lo que promete son ciertas necesidades en términos de derechos. De nuevo, las necesidades son, por definición, infinitas. Entonces se promete que mientras usted experimente una necesidad, se parte entonces de una teoría del derecho que se fundamenta no en la propiedad, sino en las necesidades, en el deseo, y los deseos por definición son infinitos. Usted puede satisfacer necesidades porque está en la ley, sin darse cuenta que para satisfacerlas se necesita es tomar mano de unos recursos que son por definición escasos. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el gasto público. Es decir, si lo que sucede después de todo ese proceso, que Dios no lo quiera, digamos, va a suceder en Chile, se institucionaliza el Estado social de derecho y empieza entonces el Estado a producir una gran cantidad de cosas en términos de derechos, en algún momento, desde el inicio, la economía va a ser deficitaria y el gasto público va a superar el ingreso. Va a llegar un momento en que los impuestos son sumamente impopulares desde el punto de vista político. ¿Qué toca hacer? Echar mano del Banco Central. O sea, yo entiendo, digamos, lo que me está diciendo, no a nivel institucional, pero a la hora, la verdad, la sola idea germinal de un banco central es para que solamente sea independiente en el papel. Entonces, creería yo que, es decir, a pesar de la inteligencia, de la técnica en el diseño institucional para limitar y para hacer de un banco central algo digamos, independiente, ahí sí que soy no soy lo más mínimo optimista. Entonces, de nuevo, de forma muy jocosa pues, y amigable, digo, te hablo desde el futuro. Esa fue la idea en el diseño constitucional de la Constitución del 91 en Colombia. Obviamente con la diferenciación de que aquí sí está regulado, digamos, a nivel constitucional. Pero ahí está. Justamente un banco central diseñado para comprar títulos que emite el Ministerio de Hacienda a cambio de ¿qué? De moneda, para expandir la oferta monetaria y estimular la demanda agregada como si no hubiera mañana. Y sí, aquí va a pasar exactamente lo que es más, ya está pasando. El nivel de endeudamiento, digamos, a nivel departamental y municipal está creciendo. Y lo que se viene en el corto plazo es obviamente un boom que va a dejar a todo el mundo muy contento y que va a dejar precisamente a la izquierda muy bien parada en las próximas elecciones, porque van a recibir justamente todos los frutos de ese estímulo de la demanda agregada. Después es que viene el totazo, Y eso sí que le tengo miedo porque no hemos tenido, al menos desde la tribuna política, una propuesta tan agresivamente expansionista en términos de oferta monetaria como la estamos teniendo en este momento. Creo no equivocarme, pero creo que no ha sido sin precedente en este caso en Colombia. A pesar de haberse diseñado el Banco Central, digamos, independientemente y autónomo del gobierno. La verdad es que claro, nunca lo ha sido. como yo decía en un principio, al menos en el intermedio de este podcast, yo miro con optimismo en el sentido de que no entender solamente este cambio constitucional y el cambio de la visión política que tenemos en Chile solamente en ese artículo, por ejemplo, por hacer una caricatura en ese artículo, sino como un todo. Yo me veo optimista en el proceso constituyente de que vamos a mantener nuestra institucionalidad en el fondo moderada en base a los acuerdos. Ojalá sea así. Si me equivoco, te voy a buscar y decir, ¿sabes, Santiago? Cuando me visitaste del futuro tenías toda la razón y yo pequé de ingenuo, pero en definitiva eso, o sea, ha sido una experiencia exitosa y espero que se mantenga así, no solamente por el articulado del Banco Central, sino también, como dije anteriormente, el pragmatismo, este pragmatismo que creo que se necesita en Chile y que creo que nos puede salvar de un Estado social de derecho que en definitiva haga que seamos España, pero sí la Unión Europea. Porque España sin la Unión Europea sería Argentina. Las cosas como son. Claro, totalmente. Bueno,
Y este es uno de esos temas que a Lidio, mejor dicho, le ponen el dedo en la llaga. Lidio, ¿qué opina de la impresora de billetes? No, pues Santiago me dio la razón, es que no hay razón, no hay motivos para ser optimistas, es que no los hay. Mañana puede, digamos, que Que nosotros, sí, hombre, que sí hay motivos, pero no políticamente. digamos que nosotros somos, nos va bien aquí con el podcast Taquete y en 3 años se triplican, los libertarios se multiplican, esto se vuelve pues la ola libertaria como fue la ola verde. Pero es que desde que los políticos tengan acceso a imprimir billetes, hermano, es que no hay. Entonces yo por eso siempre soy monotemático con el dólar. Ya lo hizo Ecuador, ya lo tiene Panamá. Seguir hablando de ponerle pañitos de agua tibia, eso es una tontería. La izquierda quiere el Banco Central para hacer piñata. Sí, de acuerdo. Bueno, ya estamos entrando al final, a las últimas secciones de este podcast y voy a hacer un cambio abrupto de tema. Ya hemos hablado mucho sobre el asunto de Chile, los cambios de constitución, Banco Central, pero ahora quisiera hacerles unas preguntas muy cortas para Vale. respuestas también cortas, para saber su opinión sobre esto. Entonces, Felipe, sobre el tema de drogas, ¿tú qué opinas? ¿Hay que legalizarlas todas y liberar ese mercado? ¿O qué opinas en ese sentido? Gracias por la pregunta, porque Mercados Tabú también es otra mi línea de investigación y estoy a favor, sí, de la legalización completa de las drogas. Ok, perfecto. ¿Y qué opinas, Santiago? Chévere, me gustan todas y quiero que la libericen todas, o sea, que no haya ningún tipo de prohibición. Buenísimo. Por supuesto, Lidio y yo estamos completamente de Tema acuerdo. superado ya. Hay Tema superado. consenso. El consenso que no hubo en el Banco Central está acá. Exactamente. Tal cual. Bueno, vamos con el segundo, que es un poco más, quizás difícil de coger. Mercado laboral. ¿Hay que flexibilizar el tema de mercado laboral, sí o no? Es decir, hacer mucho más fácil contratar, mucho más fácil y barato despedir, que se pueda contratar por horas, que se pueda contratar a un término indefinido, etcétera. O sea, una libertad contractual casi absoluta. ¿Qué opina ahí, Felipe? Totalmente de acuerdo. Sobre todo después del COVID va a ser muy necesario pensar ese tipo de políticas de flexibilización a la hora de contratar y despedir. Sí. Buenísimo. ¿Y qué dice el profesor Duzano? Yo soy kirchnerista en ese sentido, Israel Kirchner, ¿no? Y es sí, cualquier oportunidad de levantar cualquier bloqueo institucional para competir, entendida la competencia como un proceso de rivalidad armónico, lo considero necesario en todos los frentes, incluso en el mercado de trabajo. Es decir, yo no diría hablar sinceramente de flexibilizar el trabajo, hablaría es de eliminar absolutamente todas las restricciones o todos los obstáculos institucionales para trabajar. Buenísimo. A Lidio ni le pregunto porque ya sé qué opina. Yo, yo retomo lo que dijo Santiago, el tema del lenguaje. Es que se habla de obstáculos al trabajo, que la regulación. No, es que el hijueputa hay que hablar claro. Son prohibiciones al trabajo. Entonces empecemos con el lenguaje clarito. Todo eso son prohibiciones al trabajo. Trabajar está prohibido en buena medida. Entonces hay que empezar como a hablar más claro. Estoy a un regaño de salirme esta maricada. No, pero no es nada personal, profe. Solo quiero decir que, o sea, la gente hay que llegarle, pero no. Sí, disculpe, qué pena, Lidio, no, hombre, qué pena. Sí, hablando de esto, qué pena interrumpir la sección. Va a sonar muy chimbo lo que voy a decir, pero uno se demora, por lo menos yo, digamos, durante todo mi doctorado, uno se entrena en hablar de la forma más sofisticadamente posible, en cada vez limitar mucho más el auditorio y empezar a hablar mueco es duro, weón, o sea, no es fácil, o sea, no, discúlpame. Totalmente. No, está bien, o sea, me gusta más, o sea, de hecho, acabo de caer en cuenta, pues, si agacho la cabeza con humildad, es verdad, o sea, hay que hablar de, o sea, trabajar está prohibido y no debería estar. Ok, no, perfecto. La última pregunta de esta sección es muy sencilla. Salario mínimo. Salario mínimo, ¿hay que eliminarlo? ¿Hay que regionalizarlo, departamentalizarlo? ¿Qué hay que hacer con eso, Felipe? Eliminarlo completamente. Y por la misma razón que di en la pregunta anterior. Ok, ¿y Santiago?
eliminarlo, porque finalmente es otra de las instituciones con las cuales se prohíbe trabajar. Listo. Bravo, aplausos de Excelente, Listo. excelente. Listo, Ya. señores, bueno. Y ahora sí entramos ya en la última sección, que es una pregunta muy sencilla. Yo siempre he querido incentivar a los muecos que nos escuchan a que lean, hay que leer, no sean libertarios de YouTube, hay que leer, hay que leer a la izquierda, hay que leer. ¿No? Y en ese sentido quiero preguntarte, Felipe, ¿qué libro estás leyendo ahorita y qué libro recomiendas a la audiencia? Yo ahora estoy leyendo, repasando Paro e Inflación de Milton Friedman. Lo recomiendo totalmente, sobre todo para esta época COVID. Buenísima, qué buena recomendación. ¿Y Santiago? Yo, a ver, digamos, el libro que estoy leyendo ahorita es un libro que se llama Private Governance de Edward Stringham. Pero el libro que yo recomiendo sobre todos los libros, el libro fundacional, es La acción humana de Ludwig von Mises. De hecho, mis clases, la mitad del semestre es con la acción humana. Buenísimo. ¿Y Lidio qué anda leyendo? ¿Todavía sigue en jardinería kármica o ya lo No, superó? terminé los 4 libros clásicos de Confucio. No. ¿Y qué tal? Que no, buenísimo. Hay que cancelar a Jesucristo, Confucio. Ese es el propio. Bueno, listo, pues señores, hemos llegado ya al final de este podcast, ya vamos un poquito casi para hora y media, creo que nos gustó bastante. A ver. Quiero agradecerle a Felipe su participación, súper interesante. Como te dije, me gustaría invitarte más adelante a un podcast exclusivamente para tema chileno, con un par de amigos Encantado. tuyos. Encantado. Y lo mismo al profesor Santiago Duzán, que hace rato lo tenía amenazado con la participación. Pero bueno, finalmente se dio en esta primera temporada. Entonces, señores, muchas gracias, muy amables. Un placer tenerlos acá. Realmente creo que Lidio opina lo mismo y espero volverlos a invitar en una próxima oportunidad. Esto fue Nostracast by Nostravamus. Suscríbete y síguenos en Twitter como Nostravamus69.